Bueno, obviamente sabréis muchos de vosotros, los que nos veis habitualmente, que muchos de los elementos, muchos de los conflictos, muchos de los aspectos de la geopolítica que analizamos aquí en Descifra están atravesados por la disputa entre Estados Unidos y China. Hay algunos que están atravesados de una forma quizá más evidente o más clara o más conocida en general, y otros que están atravesados por esa misma dinámica, por esa misma disputa, pero de una forma quizá un poquito menos célebre. Y ese es el caso que nos ocupa hoy, uno de los bloques más café para cafeteros que vamos a haber hecho en un tiempito, diría yo. Que sé que os gusta también a muchos de vosotros. Bueno, antes que nada, lo de siempre, si nos estás viendo ahora mismo, estás viendo este vídeo, recuerda que nos ayudarías un montón, si dejas un like ahora mismo, no te cuesta nada, te tomas unos segundos, le das al botón, te suscribes al canal si todavía no estás suscrito, compartes este vídeo con alguien que pues, le pueda interesar, le pueda resultar interesante, y de paso dejas un comentario con las impresiones de este vídeo, con una pregunta que lanzo que es un poquito amplia, ¿no? Quizá de las más amplias que se pueden lanzar. ¿Crees que eventualmente China va a sustituir a Estados Unidos como principal actor hegemónico del mundo? ¿Crees que Estados Unidos va a resistir? ¿Crees que se va a entrar en una fase, algo parecido a una fase bipolar? Bueno, te leemos. Tiene sentido porque, como digo, vamos a hablar de esa disputa por las Galápagos, que está atravesada, evidentemente, por la disputa entre Estados Unidos y China. Porque fijaos, bueno, esto es lo que vamos a hacer después, fijaos este artículo que tenemos publicado en nuestra página web de nuestro colaborador, Steven Macías Rossignoli. Café para farloperos, dicen por aquí. No, yo diría café para cafeteros, simplemente. Café para cafeteros. Como suele pasar en Descifra, que estamos al quite con las noticias de última hora y de actualidad, pero también nos tomamos nuestros ratitos para sentarnos y decir, oye, venga, vamos a gastar estos 20 minutitos en entender la geopolítica de las Islas Galápagos. Pues también. Merece la pena. Merece la pena. Otro día venimos y hablamos de los frentes de Donetsk en la guerra, o hablamos de los precios del petróleo o del control del estrecho de Hormuz. Obviamente, también hay que hacer eso. Pero tampoco está de más. ¿Dónde está el especial de 2 horas sobre el cambio de nombre de Nauru? ¿Cuántas veces nos vais a pedir lo de Nauru y cuántas veces yo voy a decir ese especial se va a hacer algún día? Y no sé si específicamente sobre Nauru, pero sí sobre todo sobre la disputa por los estados insulares del Pacífico. Eso se va a hacer en algún momento. Tranquilidad. Es más, ahora con el nuevo formato del Mundo al Detalle, encajaría muchísimo. Incluso se podría hacer uno específico sobre Nauru. Voy a hablarlo con Alex. El problema es que Alex, que es nuestro experto sobre el Pacífico, como sabéis, está este mes fuera, entonces no hemos podido hacer contenido con él. Entonces ha quedado un poquito fuera de los primeros capítulos del Mundo al Detalle de la segunda temporada. Pero, dice Priv, es por el meme. Pues yo te respondo a ti, Priv. Cuidado con lo que deseas con Descifra. Porque tú puedes pensar que es un poco meme y yo puedo la semana que viene decir, aquí tienes tu programa de media hora sobre Nauru. Porque efectivamente Nauru, hombre, no voy a tirarme aquí el pisto de que es un gran jugador regional porque no lo es. Pero tiene su cierta importancia. Con el desreconocimiento de Taiwán, en esa disputa no es los grandes actores, ¿no? Ya sabéis que por delante tiene Kiribati, están las Islas Marshall, en fin, hay grandes actores en el Pacífico. Bueno, que me estoy yendo de foco, perdón. ¿Ves que no me podéis sacar el tema? Vamos a ver este artículo publicado en la página web de Descifrando la Guerra, en descifrandolaguerra.es, Las Galápagos y la geopolítica del Pacífico Oriental. Interesantísimo artículo. ¿Qué dice así? Mientras el mundo observa las Islas Galápagos a través de la lente de la biodiversidad y el conservacionismo, gracias a Dios, es decir, la disciplina de las relaciones internacionales permite analizarlas bajo otra óptica, siendo el archipiélago un activo geoestratégico de primer orden. Situadas a casi 1000 kilómetros de la masa continental sudamericana, las islas no solo son un refugio biológico,
sino un pivote geográfico que permite la proyección de poder y el control de las líneas de comunicación marítima en el Pacífico Oriental. En el lenguaje de la estrategia naval, Galápagos es el portaaviones natural de la región, una posición que históricamente ha sido de gran relevancia para la arquitectura de seguridad del hemisferio occidental. Esta relevancia, sin embargo, no es estática, evoluciona con el centro de gravedad del poder global. En ese reajuste, los archipiélagos oceánicos recuperan su función histórica de centinelas de las rutas comerciales. Las Galápagos son hoy el epicentro de una disputa silenciosa entre Washington y Pekín, y Ecuador, que hay que recordar que es quien ostenta la soberanía de las Islas Galápagos, evidentemente, lleva años cediendo soberanía efectiva sin que se haya disparado un solo tiro. Bueno, iba a decir, mientras las vemos, merece la pena, o sea, yo voy a estar con el texto y tal para que las vayáis pillando, pero creo que merece la pena que en lugar de estar viendo vosotros el artículo, podáis estar viendo el mapa del corredor marino. Entonces, a ver si lo pongo aquí, ¿se ve? Sí. Se podría ver mejor, ¿no? En verdad, no sé por qué lo tenemos aquí puesto como con un encaje extraño. Le metemos un zoom, ¿no? Venga, vale, vamos a meter un zoom, que es que está aquí un poco tonto. Mira, ni siquiera un zoom, vamos a hacer lo que hay que hacer. Que para algo tenemos un fondo blanco aquí. Recursos de cifra. Venga, lo metemos aquí. Y queda mucho más estético. Vale. Bien, pues mientras vosotros veis, tenéis eso en pantalla, yo aprovecho y se sigue viendo, ¿no? Decidme, confirmadme que se sigue viendo, es que es bastante más interesante que tengáis esto delante. El artículo no es solo para socios, ¿cierto? No estoy seguro. Alguna vez hemos hecho la excepción, de enseñar aquí algún artículo de estos específicos para socios, para suscriptores. La verdad es que si te soy sincero, ahora mismo no caigo. Mira, aún le puedo meter un poquito más de zoom. Ahí va. Mucho mejor. Hombre, joder, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Venga, ahora sí. Vamos a seguir. La importancia militar de las Galápagos no es una construcción contemporánea. Durante la Segunda Guerra Mundial... se me ha ido otra vez, pasco tonto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la entrada de Estados Unidos en el conflicto tras Pearl Harbor subrayó la vulnerabilidad del flanco occidental del continente. Edu, ¿cuál es la diferencia entre una tortuga y un galápago? Oye, me estáis distrayendo. Es culpa mía por haceros caso. Entonces, venga, me concentro. El establecimiento de la base en la isla Baltra, denominada por los efectivos estadounidenses como The Rock, la roca, fue el eje de un sofisticado sistema de defensa triangular. Este triángulo, con vértices en base alfa, Nicaragua, base beta, Galápagos y base gamma, Salinas, Ecuador, fue diseñado para interceptar cualquier incursión de las potencias del eje, específicamente de la Armada Imperial Japonesa, que pretendía sabotear la columna vertebral del comercio americano, el Canal de Panamá. En su apogeo, la base de Baltra albergó a más de 2.400 efectivos, una infraestructura de radar de vanguardia y una flota de patrulla marítima que incluía bombarderos B-17 y los Consolidated PBY Catalina, que operaban realizando patrullas antisubmarinas. Sin embargo, el legado de Baltra dejó una enseñanza política profunda para Ecuador, la tensión entre la seguridad colectiva y la soberanía nacional. Esto es relativamente común en los países latinoamericanos. Aunque el retiro de las tropas estadounidenses en 1946 cerró un capítulo de presencia permanente bajo el mando de Washington, la lección geopolítica quedó grabada en la doctrina de defensa ecuatoriana. Quien controla Galápagos posee la llave del acceso al Pacífico Oriental y la vigilancia avanzada del Istmo centroamericano. Detalle relevante de actualidad, como sabéis, en Ecuador ahora mismo gobierna Daniel Noboa, uno de los gobiernos afines al movimiento MAGA y al trumpismo, que está intentando modificar la legislación ecuatoriana para volver a permitir bases militares estadounidenses en suelo ecuatoriano. Y obviamente Estados Unidos tiene un interés en elevar su grado de control sobre las Galápagos. Bien. En la teoría de Alfred Thayer Mahan, el control de los puntos de establecimiento o checkpoints es la esencia del poder marítimo. El Canal de Panamá es quizá el punto de tránsito más crítico del hemisferio occidental, conectando los dos océanos más grandes del mundo. Estados Unidos mantiene su rol como principal usuario y garante de la seguridad regional, mientras que China se ha consolidado como el segundo usuario global y un actor con creciente influencia en la logística y gestión de activos portuarios adyacentes.
Para la observación del Canal de Panamá, las Galápagos funcionan como el puesto de avanzada occidental que resguarda las rutas de aproximación a la vía marítima, formando un embudo natural para el tráfico que llega desde el este de Asia y desde Oceanía. Cualquier perturbación de este nodo logístico, ya sea por conflicto convencional, sabotaje o amenazas asimétricas, tendría un impacto sísmico en la economía global. Pensemos en lo concreto. Si el canal queda bloqueado o amenazado, los buques deben rodear el continente por el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes, añadiendo días de travesía y costos que se traducen directamente en precios y en cadenas de suministro rotas. Las Galápagos son la primera línea de alerta de ese escenario. Si de algo estamos hablando este año en el mundo y en Descifrando la Guerra, nos ha servido muchísimo para poder explicar y tener que la gente tenga un interés en entender, es lo clave que es en la geopolítica del imperialismo contemporáneo el control de los cuellos de botella y de los pasos marítimos. Es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. A tal punto es fundamental, como estáis viendo, que los hutíes con Bab el-Mandeb están logrando una capacidad de negociación que en términos militares convencionales no tienen. Ya no en relación a Estados Unidos, ni siquiera en relación a Israel. Los hutíes de Yemen no deberían tener la capacidad de negociación que tienen. Por peso, por fuerza. ¿Por qué la tienen? Porque están justo en el estrecho de Bab al-Mandeb. Los iraníes tienen más capacidad militar que los hutíes de Yemen, evidentemente, pero una parte sustancial de la capacidad que están teniendo de acorralar a Donald Trump después de que lanzase la guerra contra Irán es básicamente porque controlan, geográficamente hablando, el estrecho de Hormuz. Y por otra parte, mira que aquí llevamos meses hablando del hemisferio del repliegue americano, de cómo Donald Trump y Marco Rubio están retomando, intentando retomar el control activo del continente americano, de América Latina, poniendo y quitando gobiernos, apoyando campañas electorales, etcétera, rescatando gobiernos, sancionando enemigos, secuestrando presidentes. Pero no sé si os acordáis que está obsesionado con Groenlandia, las rutas marítimas del Ártico. Y lo primero donde de verdad Donald Trump puso el foco nada más asumir como presidente en política exterior fue Panamá. Lograr concesiones del gobierno de José Raúl Mulino en torno al canal de Panamá. O sea, de verdad, es crucial el tema de los pasos marítimos y de los cuellos de botella. Pero bueno, seguimos. Uno de los puntos de mayor fricción en la actualidad es la presencia recurrente de flotas pesqueras de bandera extranjera, predominantemente de la República Popular de China, en los límites de la zona económica exclusiva de Ecuador. Pero claro, analizar este fenómeno únicamente desde la sostenibilidad ambiental es un error de cálculo geopolítico. Estamos ante una manifestación de la guerra de zona gris. Estas flotas operan mediante tácticas de enjambre y con frecuencia mediante la desactivación deliberada de sus sistemas de identificación automática, lo que se conoce como buques oscuros. Al operar masivamente en la periferia de la zona económica exclusiva de Ecuador, estas potencias extrarregionales explotan las ambigüedades de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, la famosa CONVEMAR. La técnica consiste en saturar la capacidad de monitoreo de la Armada Nacional Ecuatoriana, obligándola a un desgaste material y humano constante. Es una estrategia de ocupación económica y presencia física no militar que desafía la integridad territorial. Al extraer recursos a escala industrial, estas flotas dañan el ecosistema y demuestran al mismo tiempo que el Estado ecuatoriano no puede ejercer jurisdicción práctica sobre sus propios recursos. En respuesta a esta presión, se creó la Reserva Marítima Hermandad, que aumentó en 60.000 kilómetros cuadrados la protección del archipiélago. Esta iniciativa no es un esfuerzo aislado, pues integran el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, una alianza estratégica entre Ecuador, Costa Rica, Panamá y Colombia, para blindar el corredor que conecta Galápagos con la isla del Coco, Coiba y Malpelo, fortaleciendo la arquitectura de seguridad regional. Asimismo, la creciente influencia de China ha transformado el Pacífico Este en un escenario vital de la competencia entre grandes potencias. Para Pekín, la presencia de sus flotas pesqueras es solo la punta del iceberg de una estrategia que incluye inversiones en la infraestructura portuaria bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. El ejemplo más elocuente es el megapuerto de Chancay, en Perú, que aquí lo hemos comentado una y otra vez. Y que tanto ha molestado a Estados Unidos, por cierto. Inaugurado en noviembre de 2024 con una inversión de $3.600 millones y operado mayoritariamente por la estatal china COSCO Shipping Ports. Diseñado para reducir los tiempos de tránsito entre Sudamérica
y Asia en más de 10 días, Chancay establece una ruta directa que opera como alternativa funcional al Canal de Panamá y reorienta el flujo comercial del Pacífico Sur hacia puertos chinos sin pasar por los grandes hubs estadounidenses. Para Washington, esto representa una incursión directa en su área de influencia tradicional y una amenaza a la estabilidad del flanco sur. Por este motivo, el Comando Sur de los Estados Unidos ha intensificado su presencia en Ecuador a través de ejercicios conjuntos como UNITAS, donde el país latinoamericano fue anfitrión en 2020 de una arquitectura legal que va mucho más allá de las maniobras navales. Y aquí es donde entra, insistimos, nuestra obsesión por la política latinoamericana. Es absolutamente clave lo que pasa en las elecciones. Es absolutamente clave la mediación estadounidense en las elecciones ecuatorianas. Es absolutamente clave el proceso de lawfare contra el expresidente Rafael Correa. Es absolutamente clave la persecución a la oposición anti-Noboa. Porque de eso depende en gran medida las concesiones que logre Donald Trump y Marco Rubio del Estado ecuatoriano, entre otras cosas, en el control de las Galápagos. Se entiende que todo está conectado, ¿no? O sea, queda claro, ¿no? Quito tiene firmado una trilogía de acuerdos militares con Washington, que permiten una interoperabilidad real sin necesidad de bases formales, aunque insistimos que eso lo está intentando reformar Daniel Noboa. Todo ello revela una paradoja que Ecuador prefiere no nombrar en voz alta. La prohibición constitucional de bases extranjeras coexiste con una arquitectura de cooperación que ya le otorga a Estados Unidos una presencia operativa real en el Pacífico Oriental. La distinción entre base y centro de operaciones avanzado es a estas alturas más semántica que estratégica. Cada acuerdo firmado es un movimiento en el tablero, y la neutralidad de las islas, que tanto costó defender históricamente a Ecuador, se está volviendo muy difícil de sostener. Y aquí es la llegada a la actualidad. Ese referéndum del año 2025 del que tanto hablamos aquí. Ecuador atraviesa una crisis de seguridad interna sin precedentes, donde el crimen organizado transnacional ha convertido al mar en su principal autopista. Las Galápagos, con sus más de 133.000 kilómetros cuadrados de reserva marina y sus puntos ciegos geográficos, han comenzado a ser utilizadas por cárteles para el reabastecimiento de semisumergibles y lanchas rápidas en su ruta hacia América del Norte y Europa. Esta situación reabrió el debate sobre la presencia de bases extranjeras y desembocó en el referéndum de 2025. Una encrucijada constitucional de primer orden. Yo aquí debo decir que en realidad diría que fue al revés, ¿no? Discrepo aquí con el autor del artículo, porque Daniel Noboa, ya antes de incluso llegar a ser presidente en las elecciones del 2023, porque él gana, luego se tiene que... Sí, 23 creo que fue. Antes de ser presidente, después de esas elecciones, él ya había negociado con Estados Unidos el retorno de las bases militares, que eso se cambia en la Constitución, en la reforma constitucional de los gobiernos de Rafael Correa, la retirada de las bases militares estadounidenses, ¿no? Bueno, luego se utiliza... puede tener parte de verdad, pero se utiliza la excusa, por así decirlo, de la lucha contra el crimen como argumento para justificar el retorno a esas bases estadounidenses en Ecuador. ¿Qué pasa? Que se encontró el pobre Estados Unidos, pobrecito mío, con el freno del referéndum. Porque Daniel Noboa convoca este referéndum convencido de que lo va a ganar y lo pierde con un 60%. 60% de los ecuatorianos votaron que no al retorno de las bases extranjeras estadounidenses. Este resultado, dice el artículo, no solo frustró las intenciones del Ejecutivo, sino que evidenció una desconfianza profunda hacia el uso del narcotráfico como justificación para una reconfiguración geopolítica de mayor alcance, que es la alineación subordinada con Washington. El referéndum cerró la vía formal, pero no la operativa, ya que los 3 acuerdos militares vigentes garantizan que la cooperación con Estados Unidos continúe con independencia del resultado electoral. Eso es lo que está ahora mismo jugándose en las Galápagos. Volvemos a lo mismo. Estados Unidos está obsesionado con sacar a China de América Latina. Y esa obsesión se traduce en las concesiones a Panamá, en echar a China de los puertos panameños, en conseguir volver a tener bases militares en Ecuador, en la ruptura de acuerdos comerciales con Argentina, con la Chile de Cast, con la Colombia de la Espriella, en fin, en todas esas cosas. Lógicamente en Descifra pues lo vamos a seguir muy de cerca. Si te gusta este vídeo, por cierto, recuerda dejar un like, que nos ayudas muchísimo.